Hoy vamos a aprender un poco en Isaías, por favor, capítulo 61. Isaías capítulo 61. Vamos a leer 3 versículos para meditar un poco en la palabra del Señor. Isaías capítulo 61. ¿Lo tienen? Dice de esta manera: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos abertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Este hermoso pasaje de la palabra del Señor nos va a ayudar para comprender un poco sobre este tema, la libertad en Cristo. Es el tema que quiero compartir con ustedes, sobre la libertad en Cristo. Si estamos en una fecha del mes de la patria, qué hermoso es ver a las instituciones educativas recordando el mes de la patria. Aquí de cerca tenemos algunos jóvenes adolescentes que desde hace un mes hacen bulla y no paran, pero el propósito es para conmemorar, para recordar lo que le pasó a Guatemala hace ya años. Y cuando nosotros vemos cómo viven los jóvenes, los adolescentes, los adultos este mes de la patria, que lo hacen de diferente forma, pues le damos gracias a Dios por un pedazo de tierra que Él nos ha regalado. Sabemos de que la Biblia dice que toda la tierra, todo el mundo le pertenece a Dios. Pero en la voluntad de Dios, Dios quiso que hubiera un pedazo de tierra para cada nación. Dios quiso que hubiera un pedazo de tierra para la nación del pueblo de Israel. Dios quiso que para la nación de Israel, que eran 12 patriarcas, hubiera un pedazo para los 12 patriarcas. Pero que eso era lo que era parte de una sola nación conocida como Jerusalén, conocida como una nación santa, para que nosotros podamos entender del por qué tenemos que dar acción de gracias en todo lo que Dios ha trazado para la historia de la humanidad, para poder honrar a Dios en el orden correcto. Si el mundo terrenalmente entiende esas cosas, si hay un pueblo que fue elegido para estar en libertad desde la antigüedad en conexión con el pueblo de Israel, si este enfoque nos llevaba a la libertad en Cristo para entender de qué manera el Señor quiere que en esencia entendamos estas grandes verdades, es lo que hoy la palabra del Señor quiere enseñarnos sobre la libertad en Cristo. Y hay una primera verdad que encontramos que dice de esta manera: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Hermanos, la libertad en Cristo es una libertad en el poder del Espíritu Santo, es la primera verdad que hay acá. Cuando nosotros pensamos en esta gran verdad, si es una libertad en el poder del Espíritu Santo, tenemos que entender de que Jesucristo es 100% hombre, pero también 100% Dios. Pero dice la palabra de Dios que Él fue engendrado por el poder del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios desde que el ángel anunció a José que no tuviera temor de tomar a su mujer, porque lo que había dentro de ella era engendrado por el Espíritu Santo.
Cuando Jesucristo empezó su ministerio, cuando fue llevado allá en el desierto, dice que fue en el Espíritu Santo. Cuando Él arranca su ministerio fue en el poder del Espíritu Santo. Y entonces cuando nosotros comprendemos, mis hermanos, que la libertad en Cristo es una libertad en el poder del Espíritu Santo, esta porción de la Biblia nos ayuda a entender la esencia y la diferencia que debe de marcar entre Jesucristo y nosotros. ¿De qué manera esto se da? Si es una libertad en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. La expresión mira retrospectivamente al capítulo 48 y 16. Y por consiguiente la pronuncia el siervo mesiánico que crea un nuevo pueblo mediante su predicación lleno del poder del Espíritu Santo. Hermanos, si esto es una profecía mesiánica anticipada en las palabras de este profeta Isaías, nos ayuda a comprender de qué manera también el Espíritu Santo estaba obrando en la vida de los profetas, porque dice que cada palabra, cada oración que utilizaban los profetas era a base de esta gran verdad, que eran guiados por el Espíritu Santo, usados por el Espíritu Santo. Pero lo que acá hay a fondo es que se estaba anunciando de qué manera iba a ser el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, para entender que la libertad en Cristo es una libertad en el poder del Espíritu Santo. Cuando nosotros meditamos en estas verdades, podemos entender entonces por qué la Biblia dice que cuando se predica el Evangelio, la obra del Espíritu Santo es convencer al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Porque cuando alguien habla del Evangelio, cuando alguien transmite el Evangelio, lo que hace Dios a través de esa palabra proclamada es que el Espíritu Santo va a estar hablando al corazón de todo oyente, para que entienda que Jesucristo es Rey de Reyes y el Salvador del mundo. Y cuando nosotros vemos estas verdades que hay acá, podemos ver que la palabra Espíritu, la palabra Jehová el Señor, la palabra que va en conexión con el Mesías, está abarcando la obra de la Trinidad en el mensaje de la salvación, para que nosotros entendamos, mis hermanos, que la libertad en Cristo es una libertad en el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo glorifica a Jesucristo, y Jesucristo, al transmitir el Evangelio de acuerdo al corazón y la voluntad de Dios Padre, es para que el Padre fuera glorificado, para que nosotros entendamos, mis hermanos, lo que significa la libertad en Cristo. Y entonces, libertad a los cautivos de manera primaria, de acuerdo a como está escrito acá. Podemos nosotros entender, mis hermanos, que son israelitas que quedaron dispersados tras el cautiverio babilónico, de acuerdo al contexto. ¿De qué manera estaba obrando el Espíritu Santo anticipando el mensaje del Evangelio antes de que Jesucristo apareciera? Pero también, mis hermanos, la liberación del cautiverio babilónico, pero más que eso, la libertad espiritual de la expresión del pecado y de Satanás. El año de la buena voluntad de Jehová está en el poder del Espíritu Santo, cuando se transmite el Evangelio, cuando se predica a Cristo, y cuando Cristo está glorificando a Dios Padre en su momento de vivir esta realidad, cuando vino a nacer en este mundo. Cuando nosotros vemos estas grandes verdades, podemos entender entonces que los profetas tenían el Espíritu Santo de Dios en todo momento. Podemos entender de que les enseñaba qué decir y los hacía que lo dijeran, pero Cristo marca la diferencia. Cristo tiene siempre al Espíritu sin medida, dice la palabra del Señor, para equiparlo como hombre para la obra a la cual fue llamado, para que todo mundo pudiera ver que Él es el ungido, Él es el Mesías, porque todo lo que Él hizo, lo hizo en el poder del Espíritu Santo. Cuando nosotros vemos esta expresión, es tan hermosa, para entender entonces que la libertad en Cristo es una libertad en el poder del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros podemos ver de qué manera
fue transmitido el evangelio en este primer siglo, cuando se estuvo proclamando el evangelio de manera palpable, en carne, en el ministerio de Jesucristo, y que nosotros debemos de comprender, hermanos, que el último testigo ocular de Cristo que estuvo en carne con él fue el apóstol Juan, el discípulo amado. Y que esto nos ayuda a entender, mis hermanos, por qué se selló la escritura, porque así estaba escrito, porque tenemos que nosotros entender, examinar, detenernos para ver de que los que estuvieron cerca de Cristo pueden dar testimonio que todo lo que él hizo, lo hizo en el poder del Espíritu Santo. Tenía el Espíritu Santo sin medida. Y cada uno de nosotros podemos ver estas grandes verdades que acá está hablando Isaías desde antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 61:1. Por eso claramente dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, dice. Hermanos, si nosotros entendemos esto, vamos a ver lo maravilloso que fue la transmisión del evangelio en su momento en que Cristo estuvo proclamando el evangelio. Pero hay otra verdad, hermanos, y por favor vamos a pasar al versículo 2, y este versículo dice de esta manera: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Hermanos, la libertad en Cristo también es una libertad que proclama juicio divino. Quizás a algunos no mucho les interese, pero en realidad aquí hay un gran mensaje doctrinal. Podemos aprender del juicio, de qué manera Jesús lo enseñaba, lo predicaba. Podemos aprender, mis hermanos, de manera muy sencilla, como lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, versículo 17 y versículo 18. Y hay un versículo dentro de estos tres que dice: el que cree en él no es condenado, pero el que no cree en él, noten lo que dice la Biblia, ya ha sido condenado. En términos generales, a veces el cristiano piensa que el juicio tiene que ver en el día final, en que todo mundo va a comparecer ante el tribunal de Cristo y va a entregar cuenta en relación con el pueblo de Dios. Y aunque también Daniel habla de un juicio general, que Dios va a enjuiciar a todo mundo, tenemos que entender que si bien es cierto, eso es verdadero, eso es real, pero la Biblia anticipa que este juicio empieza para los hombres que rechacen a Cristo, empieza para aquellos quienes oyen el evangelio y no quieren someterse al señorío de Cristo, aquellos quienes no quieren arrepentirse de sus delitos y pecados. Tristemente el juicio está ya puesto sobre ellos. Así lo dice la palabra del Señor. ¿Y saben cómo lo presentaba Juan el Bautista? ¿Saben en qué palabras lo dice él? Pues el hacha ya está puesta. Y cuando nosotros vemos todas esas expresiones, podemos nosotros comprender entonces que a la luz de la palabra del Señor, la libertad en Cristo, que es una libertad que proclama juicio divino, hermanos, nosotros podemos comprender entonces lo que está en Juan 3, 16, 17 y 18. Nuestra gran responsabilidad es llevar el evangelio hasta el oído de aquel que no es creyente. Explicar por qué razón debemos de arrepentirnos y creer en el Salvador del mundo. Nuestra responsabilidad es testificar de Cristo a nuestros amigos, vecinos, o en las colonias, pueblos o aldeas o en cualquier zona. Nuestra responsabilidad es llevarlo hasta el oído. Invitarlos si quieren llegar postrados, rendidos a los pies de Cristo, pero obligarlos, manipularlos para que se rindan a Cristo, no se puede. Nuestra responsabilidad es hasta el oído. Del oído al corazón se encarga el poder del Espíritu Santo, el poder de la palabra de Dios.
Y cuando nosotros veamos esta gran verdad que hay acá, razón tiene la Escritura cuando dice entonces el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree, ya dice. No dice va a ser en el futuro, no lo dice de esa manera. Lo dice ya ha sido condenado. Por eso es que la Biblia habla claramente desde el Antiguo Testamento. Dice que los ojos de Jehová están sobre el mundo. Pero también la palabra del Señor nos dice en diferentes contextos de que la ira de Dios está puesto sobre la humanidad que no es creyente en Cristo Jesús. Y cuando vemos que hay varios textos que están en esa dirección, podemos nosotros entonces entender que la libertad en Cristo es una libertad que proclama juicio divino. Oramos por nuestros amigos, oramos por los no creyentes, oramos por las naciones que odian la Biblia, que odian el Evangelio, que odian la palabra de Dios. Los amamos y los perdonamos con todos los males que pueden levantar contra nosotros. Pero debemos de ser responsables para hablarles de Cristo, para que nosotros entendamos que la única manera en que se haga la voluntad del Señor es proclamando el Evangelio, para que podamos entender, hermanos, que si ellos reprochan el Evangelio, rechazan el Evangelio, el juicio de Dios está sobre ellos. Y entonces nos dice la palabra del Señor a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Porque el contexto hablando de juicio dice que Dios también va a consolar a los enlutados, que aquellos que vivían en tinieblas, que aquellos que estaban sin Cristo y sin esperanza, lo que Dios hace es cambiarlos, transformarlos. Aquellos que vivían en tinieblas, aquellos que vivían en dolor por el pecado, el Señor los va a transformar para poder hacer algo sobrenatural en sus vidas, para comprender, mis hermanos, lo que hay acá de fondo, que estos hombres que han sido alcanzados ahora para el reino, el privilegio que tienen es predicar el Evangelio, es testificar de Cristo. Y eso es lo que la palabra de Dios revela en la gran comisión. Saben, hermanos, antes de que Cristo se fuera para el cielo, fue la instrucción que dejó para su iglesia. Si ustedes se acuerdan. Y será predicado este evangelio hasta el fin del mundo. Pero también dice: y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y también dice: varones galileos que estáis viendo hacia arriba, de esta misma forma en que veis ir al Hijo del Hombre, de esta misma forma va a regresar. Pero entre ese tiempo en que eso suceda, hermanos, la palabra juicio es real. La palabra juicio, aunque nosotros quizás no nos guste, pero aquel que no está en Cristo, dice la Biblia, que está condenado. Así de sencillo. Pero para el que está en Cristo, dice la Biblia, que no hay condenación. Y entonces cuando nosotros pensamos en la libertad en Cristo, aprendemos que también es una libertad que proclama juicio divino, y que nosotros debemos entender por qué Juan el Bautista hablaba de esa manera. Debemos de entender por qué Juan 3, 16, 17 y 18 también lo dice de esta manera, para entender que somos responsables de proclamar el Evangelio y de enseñar estas verdades para estas generaciones que vienen, si el Señor todavía no regresa, que mientras que Él no venga, debemos de testificar el Evangelio, porque así como trae salvación para los que se rindan a los pies de Cristo, pero también trae condenación para los que no quieran nada de Cristo. Y hermanos, quiero terminar, por favor, con el último versículo, por favor, que dice 3. El versículo 3 lo dice de esta manera: a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto,
manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Hermanos, cuando estamos aprendiendo sobre la libertad en Cristo, también es una libertad de transformación divina. Para muchos esto, pastor, ¿y eso será cierto? ¿Será cierto eso de la transformación divina? Claro que sí es cierto. ¿Saben cómo lo dice la Biblia? En palabras así que son conocidas, que se lee mucho. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Hermano, posiblemente el creyente no sea perfecto, tenga algún